Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy les voy a leer el capítulo 9 de Atrapada en el Tiempo, que se llama El esplendor de Versalles. Mi nombre es Viviana Sportelli. Cerré la puerta de la sala y me detuve para reunir valor. Inspiré hondo, pero el ajustado corsé con ballenas hizo que mi respiración sonara como un jadeo. Jamie, inmerso en su trabajo, levantó la mirada al oírme y se quedó helado con la boca abierta. ¿Te gusta? Levanté la cola del vestido con cautela y avancé hasta el centro de la habitación, meciéndome con suavidad como había recomendado la costurera, para que se vieran bien los adornos de seda plisada de la falda. Jamie cerró la boca y parpadeó varias veces. Es rojo, ¿no? Más o menos. Sang du Christ, para ser más exactos. Sangre de Cristo, el color de moda esta temporada, según me han dicho. No todas las señoras podrían usarlo, madame, me había dicho la costurera sin dificultades, pese a tener los labios llenos de alfileres. Usted sí, con esa piel, madre de Dios, los hombres se meterán debajo de su falda durante toda la noche. Si alguno lo intenta, le romperé los dedos, dije yo. Esa no era mi intención, pero sí destacar. Jamie me había pedido que me vistiera para sobresalir entre las demás damas. A pesar de la neblina matinal, el rey se había acordado de Jamie por su aparición en el Lever y nos había invitado a un baile en Versalles. Necesito hablar con los ricos, me había explicado Jamie antes mientras hacía planes. Y como no tengo posición ni poder, tendré que hacer que los hombres se acerquen a mí por alguna otra razón. Suspiró mientras miraba lo poco atractiva que estaba con mi camisón de lana. En París eso significa que deberé alternar en sociedad, aparecer en la corte a ser posible. Entonces sabrán que soy escocés y me preguntarán sobre el príncipe Carlos y sobre el deseo de Escocia de que regresen los Estuardo. Entonces les diré que los escoceses estarían dispuestos a pagar para que los Estuardo no regresaran, aunque no sea verdad. Sí, debes ser discreto, dije, o el príncipe te soltará los perros la próxima vez que vayas a visitarlo. Siguiendo su plan de mantenerse al tanto de las actividades de Carlos, Jamie visitaba la casita de Montmartre todas las semanas. Jamie sonrió. Ah, para su Alteza y sus partidarios jacobitas. Soy un leal defensor de la casa de los Estuardo, y mientras no reciban a Carlos en la corte francesa, no es probable, que se entere de lo que ando diciendo. Los jacobitas que están en Francia son en general reservados, principalmente porque no tienen mucho dinero para alternar en los círculos de moda. Nosotros sí, gracias a Jared. Por razones completamente diferentes, Jared había aceptado la propuesta de Jamie de ampliar su círculo de amistades comerciales para que la nobleza francesa y los banqueros llegaran a nuestra puerta. Teníamos que atraerlos con vino del Rin, conversación, diversiones y grandes cantidades del whisky escocés que Murtagh había pasado 2 semanas transportando a través del canal, hasta nuestros sótanos. Es la diversión lo que los atrae, sea del tipo que sea, dijo Jamie, mientras trazaba planes en el reverso de un poema que describía la oscura relación entre el conde de Sévigné y la esposa del ministro de Agricultura. Lo único que le importa a la nobleza son las apariencias, así que, para empezar, debemos ofrecerles algo interesante que mirar. A juzgar por la expresión con la que me miraba, yo había empezado con buen pie. Caminé unos pasos, balanceando la enorme falda como una campana. «No está mal, ¿no?», pregunté. «Al menos cubre bastante». Jamie por fin pudo articular palabra. «¿Qué?», gruñó. «¿Que cubre bastante? Por Dios, si puedo verte hasta la tercera costilla». Miré hacia abajo. «No, no es cierto. No es mi piel la que se ve bajo el encaje. Es un forro blanco de charmeuse». «Pues lo parece». Se acercó aún más inclinándose para inspeccionar el corpiño y se asomó al escote. «Dios mío, puedo verte hasta el ombligo. No querrás aparecer así en público».
El comentario me puso algo nerviosa, no me sentía muy cómoda con aquel provocativo vestido, aunque la costurera me había enseñado otros modelos. Sin embargo, la reacción de Jamie me puso a la defensiva y rebelde. Tú me dijiste que llamara la atención, le recordé, y eso no es nada comparado con la última moda en la corte. Créeme, pasaré desapercibida al lado de Madame de Perignon y de la duquesa de Rouen. Me puse las manos sobre las caderas y lo miré con frialdad. ¿Prefieres que aparezca en la corte con mi vestido de terciopelo verde? Jamie desvió la mirada de mi escote y frunció los labios. Dijo, tratando de parecer lo más escocés posible. Intentando mostrarme conciliadora, me acerqué y apoyé una mano en su brazo. Vamos, ya has estado antes en la corte y has visto cómo se visten las señoras. Sabes que este vestido no es tan exagerado en comparación. Bajó la mirada hacia mí y sonrió algo avergonzado. Sí, respondió, es cierto. Es solo que, bueno, tú eres mi esposa, Sassenach. No quiero que otros hombres te miren como yo miro a esas señoras. Me reí, le rodeé el cuello con las manos y tiré de él para que me besara. Me sostuvo por la cintura, acariciando de manera inconsciente con sus pulgares la suavidad de la seda roja en aquellos lugares en los que se ajustaba a mi torso. Una mano viajó hacia arriba, deslizándose por la tela hasta mi nuca. La otra agarró la suave redondez de mi pecho hinchado sobre la sujeción del corsé voluptuosamente libre bajo una única capa de seda transparente. Por fin me soltó y se enderezó, meneando la cabeza dubitativo. Supongo que tendrás que llevarlo, pero por el amor de Dios, ten cuidado. ¿Cuidado de qué? Su boca se torció en una triste sonrisa. Por favor, ¿acaso no sabes lo que pareces con ese vestido? Me hace querer violarte aquí mismo, y esos malditos comesapos no tienen el control que yo tengo, dijo frunciendo ligeramente el ceño. ¿No podrías taparte un poco aquí arriba? Extendió una mano enorme sobre su propio escote de encaje asegurado con un alfiler de rubí. Un volante o algo parecido o un pañuelo. Los hombres, le dije, no tenéis ni idea de modas, pero no te preocupes, la costurera dice que para eso son los abanicos. Abrí el abanico con borde de encaje, que hacía juego con el vestido, con un gesto que me había llevado 15 minutos perfeccionar, y lo agité seductoramente sobre mi pecho. Jamie se quedó pensativo ante mi actuación y a continuación fue a sacar mi capa del armario. «Hazme un favor, Sassenach», dijo mientras me ponía el pesado terciopelo sobre los hombros. «Lleva un abanico más grande». Como foco de atención, el vestido resultó un gran éxito, pero no benefició la presión arterial de Jamie, que revoloteaba a mi lado para protegerme, fulminando con la mirada a cualquiera que se fijara en mí. Annalise de Martillac nos vio desde el otro extremo del salón y se dirigió hacia nosotros. En sus delicados rasgos se dibujó una sonrisa de bienvenida. Sentí que se me congelaba la sonrisa. Annalise de Martillac dijo haber sido amiga de Jamie durante la anterior estancia en París de mi marido. Era una mujer hermosa, encantadora y exquisitamente diminuta. «Mon petit sauvage», exclamó saludando a Jamie. «Debo presentarte a alguien, a varias personas en realidad», señaló con la cabeza a un grupo de hombres que discutían acaloradamente alrededor de una mesa de ajedrez. Reconocí al duque de Orleans y a Gerard Gobelin, un prominente banquero. Desde luego era un grupo influyente. «Ven a jugar al ajedrez», suplicó Annalise, colocando una mano ligera sobre el brazo de Jamie. «Será un buen lugar para que luego veas a su majestad». El rey llegaría después de una comida a la que había tenido que asistir en 1 hora o 2. Mientras tanto, los invitados se paseaban por el salón conversando, admirando los cuadros, flirteando detrás de los abanicos, comiendo dulces y pastelillos y bebiendo vino. De vez en cuando desaparecían con discreción en pequeñas alcobas, resguardadas por cortinajes ingeniosamente dispuestas entre los paneles de madera de las paredes. Casi no se notaban a menos que se estuviera cerca, en cuyo caso se oían los ruidos del interior. Jamie vaciló y Annalise siguió tirando de él.
Ven, suplicó, no tengas miedo por tu dama, dijo mientras observaba con admiración mi vestido. No estará mucho tiempo sola. Eso me temo, susurró Jamie. De acuerdo. Espera un momento, se deshizo momentáneamente de Annalise y se inclinó para susurrarme al oído. Si te encuentro en una de esas alcobas, Sassenach, el que esté contigo es hombre muerto. En cuanto a ti, sus manos tocaron inconscientemente su cinturón. Ah, no. Juraste que no volverías a golpearme. ¿Es ese el valor que tiene tu daga? Una sonrisa forzada se dibujó en su boca. No, no voy a golpearte por mucho que quiera. ¿Qué vas a hacer entonces? Pregunté en son de burla. Ya pensaré algo, respondió con cierta severidad. No sé qué, pero no te gustará. Y tras echar un vistazo a su alrededor y darme un apretón de advertencia en el hombro, dejó que Annalise se lo llevara como una pequeña pero entusiasta grúa remolcando una barcaza. Y tras echar un vistazo a su alrededor y darme un apretón de advertencia en el hombro, dejó que Annalise se lo llevara. Annalise tenía razón. Una vez librados de la presencia de Jamie, los caballeros de la corte se me acercaron como una bandada de loros sobre una fruta madura. Me besaron y me sostuvieron la mano una y otra vez. Me dedicaron miles de elogios floridos y me trajeron gran cantidad de copas de vino en interminable procesión. Media hora después me empezaron a doler los pies, también la cara de tanto sonreír y la mano de agitar el abanico. Tuve que admitir mi gratitud hacia Jamie. Por su intransigencia con el abanico, cediendo a su deseo, había llevado el más grande que tenía, un enorme abanico de medio metro de largo, pintado con lo que pretendían ser ciervos escoceses saltando por los brezales. Jamie criticó su diseño, pero aprobó su tamaño. Después de alejar con el abanico a un ardiente joven vestido de púrpura, lo desplegué con discreción debajo de mi barbilla para sacudir las migajas, mientras mordisqueaba un pedazo de tostada con salmón. Y no solo las migas, a pesar de que Jamie, gracias a su altura, había asegurado que se me veía el ombligo, este estaba a salvo del escrutinio de los cortesanos franceses, ya que eran más bajos que yo, por otra parte. Siempre me había gustado apretarme contra el pecho de Jamie y poner la nariz en el hueco que se le formaba en el centro. Algunos de mis más bajos y atrevidos admiradores parecían querer disfrutar una experiencia similar, de modo que agitaba el abanico con energía suficiente como para apartarles los rizos de la cara. Y si eso no bastaba para desalentarlos, cerraba el abanico y les golpeaba suavemente la cabeza. Fue un alivio ver al lacayo irguiéndose de repente para anunciar «Sa Majesté le Roi Louis». El rey se levantaba al alba, pero florecía por la noche. No mucho más alto que mi 1,70 m de altura, se movía como si midiera mucho más. Miraba a derecha e izquierda y saludaba a sus súbditos. Pensé que su figura se adecuaba más a mi idea de cómo debería ser un rey. Si bien no era muy apuesto, actuaba como si lo fuera. La suntuosidad de su atavío y la conducta de los que lo rodeaban realzaban esta impresión. Llevaba una peluca a la última moda y su chaqueta era de terciopelo y estaba bordada con cientos de frívolas mariposas de seda. Estaba abierta hasta la mitad para mostrar un chaleco de voluptuosa seda color crema con botones de diamantes que iba a juego con las anchas hebillas en forma de mariposa de sus zapatos. Los oscuros ojos se paseaban inquietos por la multitud. Tenía la nariz levantada como si estuviera lista para olfatear algo de interés. Vestido con falda escocesa y capa, chaqueta y chaleco de seda amarilla y con su llameante pelo suelto hasta los hombros con una pequeña trenza a un lado a la antigua usanza escocesa, Jamie constituía un foco de interés. Pensé que era él quien había atraído la atención del rey, pues le Roi Louis se dirigió hacia nosotros mientras la multitud se apartaba a su paso como si fueran horas del Mar Rojo. Madame Nest de la Tourelle, a la que reconocí de otra fiesta, lo seguía de cerca por detrás. Había olvidado mi vestido rojo. El rey se detuvo frente a mí e hizo una extravagante reverencia con una mano sobre la cintura. «Chère madame», dijo, «estamos encantados». Oí que Jamie inspiraba hondo antes de dar un paso adelante para postrarse ante el rey. «Su Majestad, ¿puedo presentaros a mi esposa Lady Broch Tuareg?».
Se incorporó y dio un paso atrás. Un rápido movimiento de los dedos de Jamie me hizo mirarlo sin comprender, y al instante me di cuenta de que me estaba indicando que hiciera una reverencia. Me incliné automáticamente, luchando para mantener la vista en el suelo y preguntándome dónde iba a mirar cuando me incorporase. Madame Nesle de la Tourelle estaba de pie detrás de Luis, observando la presentación con una expresión ligeramente aburrida. Según los chismorreos, Nesle era la favorita de Luis. Siguiendo la moda, llevaba un vestido cortado debajo de ambos senos, cubierto con una fina gasa que era claramente un adorno, pues ni los ocultaba ni los abrigaba. Sin embargo, no fue el vestido ni lo que revelaba lo que me desconcertó. Los senos de Nesle, aunque de un tamaño bastante razonable de agradable proporción y con grandes areolas marrones, llevaban como adornos sendas joyas en los pezones que hacían que estos parecieran insignificantes. Un par de cisnes de oro con incrustaciones de diamante y ojos de rubí que extendían los cuellos el uno hacia el otro y colgaban precariamente en sus perchas, en forma de aros de oro. La artesanía era excelente y los materiales maravillosos, pero fue el hecho de que cada uno de los zarcillos atravesara los pezones lo que me impresionó. Los pezones mismos estaban seriamente alterados, pero este defecto quedaba oculto por grandes perlas que colgaban de una delgada cadena de oro. Me incorporé ruborizada y logré excusarme, tosiendo en un pañuelo mientras retrocedía. Percibí una presencia a mi espalda y me detuve justo a tiempo para no tropezar con Jamie, que observaba al amante del rey sin ningún disimulo. Por lo visto, ella le contó a Marie d'Arbanville que el maestro Raymond se los perforó. Susurré. Jamie no dejaba de mirarla. ¿Quieres que pida ahora?, pregunté. Me imagino que lo haría a cambio de la receta de tónico de Alcaravea. Jamie bajó la mirada, me agarró del codo y me llevó hasta una de las alcobas. Si vuelves a hablar con el maestro Raymond, susurró, yo mismo te los perforaré con los dientes. El rey siguió camino hacia el salón de Apolo, y el espacio que dejó al pasar se llenó rápidamente con otras personas que venían del comedor. Al ver a Jamie conversando con un tal Monsieur Genet, cabeza de una familia naviera, busqué un lugar donde quitarme los zapatos un momento. Una de las alcobas cercanas estaba, al parecer, desocupada. Envié a un admirador rezagado a buscar un poco más de vino y tras echar un rápido vistazo entré. Estaba amueblada con un diván, una mesita y un par de sillas, más apropiadas, para dejar prendas que para sentarse en ellas, pensé crítica. No obstante, me senté en una, me desabroché los zapatos, me los quité con un suspiro de alivio y puse los pies sobre la otra. Un leve cascabeleo de los aros del cortinaje me anunció que mi desaparición no había pasado inadvertida. Madame, por fin estamos solos. Sí, y no lo celebro, dije suspirando. Supuse que era uno de tantos condes, pero se trataba de un vizconde. Alguien me lo había presentado como el vizconde de Rimbaud. Uno de los de corta estatura. Me pareció recordar cómo sus ojillos habían brillado de admiración bajo el borde de mi abanico. Sin perder tiempo se dirigió astutamente hacia la otra silla, levantó mis pies, cubiertos por media de seda, se sentó y los puso sobre su regazo, apretándolos fervientemente en su entrepierna. «Ah, ma petite, qué delicadeza! Su belleza me turba». Y sin duda estaba turbado, si creía que mis pies eran delicados. Levantando uno de ellos, me mordisqueó los dedos. «Ce n'est un cochon que vit dans la vie. C'est un cochon que vit». Aparté el pie de un tirón y me levanté como pude. Hablando de cochons que viven en la ciudad, dije algo nerviosa, me parece que a mi marido no le gustaría encontraros aquí. ¿Su marido? Bah, descartó a Jamie con un ademán. Estará ocupado un buen rato, y cuando el gato no está, venga aquí, ma petite souris, deje que le oiga chillar un poquito. Al parecer, tratando de ganar fuerzas para la lid, el vizconde sacó una cajita de rapé esmaltada, vertió con destreza una línea de granos oscuros en el dorso de la mano y se la acercó a la nariz.
Inspiró hondo, con los ojos brillantes al pensar en lo que se avecinaba. Sacudió la cabeza al oír que el cortinaje se descorría con un tintineo de los aros de bronce y estornudó sobre mi pecho con considerable vigor. Lancé un grito. ¡Asqueroso!, exclamé, y le di un golpe en la cara con mi abanico cerrado. El vizconde se tambaleó hacia atrás lagrimeando, tropezó con mis zapatos del 40 que yacían en el suelo y cayó de cabeza en los brazos de Jamie, que se encontraba entre los cortinajes de la entrada. «Pues tú sí que has logrado llamar la atención», le dije por fin. «Bah», respondió Jamie, «el saló ha tenido suerte de que no le cortara la cabeza y se le hiciera tragar». «Habría sido un espectáculo interesante», dije con sequedad, «pero remojarlo en la fuente también ha estado bien». Levantó la mirada y cambió el entrecejo fruncido por una sonrisa forzada. «Bien, después de todo, no lo he ahogado». «Confío en que el vizconde haya apreciado tu moderación». Resopló otra vez. Estaba de pie en el centro de la sala de un pequeño apartamento del palacio que nos había asignado el rey una vez que dejó de reírse, insistiendo en que no debíamos regresar a París esa noche. «Después de todo, mon chevalier», había dicho Luis, al ver la figura de Jamie chorreando agua en la terraza, «nos disgustaría que se resfriara. La corte se privaría de un buen entretenimiento y Madame nunca me lo perdonaría, ¿verdad, cariño?». Extendió la mano y pellizcó uno de los pezones de Madame de la Tourelle. Esta pareció algo disgustada, pero sonrió. Advertí que cuando el rey se distrajo se quedó mirando a Jamie embelesada. Había que admitir que Jamie estaba imponente, chorreando a la luz de las antorchas con la ropa pegada al cuerpo. Pero eso no significaba que esas miradas me gustaran. Jamie se quitó la camisa empapada y la arrojó sobre el resto de la ropa mojada. Aún estaba más guapo sin ella. «En cuanto a ti», dijo mirándome de manera siniestra, «¿no te había dicho que te mantuvieras alejada de esas alcobas?» «Sí, pero aparte de eso, señora Lincoln, ¿no le ha gustado la obra de teatro?», pregunté. «¿Qué?», me miró como si acabara de perder la cabeza. «No importa, no lo entenderías. ¿Has conocido a alguien antes de ir a defender tus derechos conyugales?». «Ah, sí. He jugado una partida de ajedrez con Monsieur Duverny. Le he ganado, además, lo que ha hecho que se enfadara». «Suena prometedor. ¿Y quién es Monsieur Duverny?». Me lanzó la toalla sonriendo. «El ministro francés de Finanzas, Sassenach». «Ah, ¿y te alegra que se haya enfadado?». «Se ha enfadado consigo mismo por haber perdido, Sassenach», me explicó. «Ahora no descansará hasta que me gane. Vendrá a casa el domingo a jugar de nuevo». «Espléndido», exclamé, «y mientras jugáis podrás asegurarle que las perspectivas de los Estuardo son remotas y convencerlo de que a Luis no le conviene ayudarlo por muchos vínculos de sangre que haya». Jamie asintió, peinándose hacia atrás con ambas manos el pelo mojado. Aún no habían encendido el hogar y tembló un poco. «¿Dónde aprendiste a jugar al ajedrez?», pregunté con curiosidad. «No conocía esa habilidad tuya». «Colum Mackenzie me enseñó», dijo, «cuando yo tenía 16 años y pasé un año en el castillo Liege. Tenía maestros de francés, alemán, matemáticas y otras materias, pero todas las tardes iba al cuarto de Colum 1 hora para jugar al ajedrez. Por lo general le llevaba menos tiempo ganarme», agregó con pena. «No me sorprende que juegues tan bien», dije. Colum, tío de Jamie, había sufrido una enfermedad degenerativa que lo había privado de la mayor parte de su movilidad, pero lo había compensado con una inteligencia que habría hecho avergonzar a Maquiavelo. Jamie se levantó, se desabrochó el cinturón y me miró con los ojos entornados. «No creas que no sé lo que te propones, Sassenach», cambiando de tema y elogiándome. «¿No te había advertido que no fueras a esas alcobas?». «Has dicho que no me pegarías», le recordé mientras me sentaba un poco más atrás en mi silla solo para asegurarme. Volvió a resoplar, arrojó el cinturón sobre el armario y dejó caer el kilt junto a la camisa empapada. «¿Parezco la clase de hombre que golpearía a una mujer embarazada?», preguntó indignado. Lo miré dudando.
Desnudo, con la cabeza mojada y las cicatrices blancas aún visibles sobre su cuerpo, parecía un tripulante de un barco vikingo que solo pensara en violaciones y saqueos. En realidad pareces capaz de cualquier cosa, le dije. En cuanto a las alcobas, sí, es cierto que me lo habías advertido. Supongo que debería haber ido al jardín a quitarme los zapatos. Pero ¿cómo iba a saber que ese idiota me seguiría y empezaría a morderme los dedos de los pies? Y si no tienes pensado golpearme, ¿qué tienes en mente? Me agarré con firmeza a los brazos de la silla. Jamie se acostó en la cama y me sonrió. Quítate ese vestido de puta, Sassenach, y ven a la cama. ¿Por qué? No puedo azotarte ni sumergirte en la fuente, dijo encogiéndose de hombros. Así que tenía pensado echarte una buena reprimenda, pero no creo que pueda mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente. Bostezó, pestañeó y volvió a sonreír. Recuérdamelo por la mañana, ¿eh? ¿Te sientes mejor, Sassenach? Sus ojos azules estaban nublados de preocupación. ¿Es normal que tengas tantas náuseas? Me aparté el pelo de las sienes sudorosas y me pasé una toalla húmeda por la cara. No sé, pero creo que es normal, dije débilmente. Algunas mujeres tienen náuseas durante todo el embarazo. No era un pensamiento muy agradable. En lugar de mirar el reloj pintado con alegres colores que estaba sobre la mesa, Jamie miró el sol a través de la ventana como de costumbre. ¿Te sientes capaz de bajar a desayunar, Sassenach, o quieres que le pida a una criada que nos traiga una bandeja? No, ya estoy bien. Y así era. Era curioso, pero una vez se me pasaba la náusea, me sentía perfectamente un instante después. Deja que me enjuague la boca. Mientras me inclinaba sobre la palangana para mojarme la cara, oí un golpe en la puerta del apartamento. Sería el criado enviado a París a buscar ropa limpia. No obstante, para mi sorpresa, era un cortesano con una invitación a almorzar. Su Majestad almuerza hoy con un noble inglés que acaba de llegar a París, explicó el cortesano. Su Majestad ha convocado a varios mercaderes ingleses de la Cité para ofrecer al duque la compañía de algunos compatriotas. Alguien le recordó que Madame, su esposa, es inglesa y debería ser invitada. Muy bien, dijo Jamie tras lanzarme una mirada rápida. Puede decirle a su Majestad que será un honor asistir. Poco después llegó Murtagh, tan hosco como siempre, con un hato de ropa limpia y la caja de remedios que le había pedido. Mientras Jamie le daba instrucciones para el día en la sala de estar, yo me vestí apresuradamente, lamentando no haber aceptado la asistencia de una doncella. Siempre rebelde, el estado de mi cabello no había mejorado tras dormir pegada a un enorme y húmedo escocés. Mechones salvajes salían disparados en todas las direcciones, resistiendo cualquier intento de domarlos con un cepillo o un peine. Por fin salí rosada y enfadada por el esfuerzo, pero con el pelo aparentemente más ordenado. Jamie me miró y susurró algo sobre erizos, pero recibió una fulminante mirada en respuesta y tuvo el sentido común de callarse. Un paseo por los parterres y las fuentes de los jardines de palacio me devolvió el buen humor. La mayoría de los árboles no tenía hojas, pero era un día sorprendentemente cálido para ser finales de marzo, y el aroma de los capullos nacientes en las ramas era verde y acre. Casi se podía sentir la savia ascendiendo por los enormes nogales y álamos que bordeaban los caminos y daban cobijo a los cientos de estatuas de mármol. Me detuve junto a la estatua de un hombre medio desnudo, con uvas en el pelo y una flauta en los labios. Una cabra enorme y blanca mordisqueaba con voracidad las uvas que caían en cascada de los pliegues de mármol de las vestiduras. ¿Quién es?, pregunté. ¿Pan? Jamie negó con la cabeza, sonriendo. Iba vestido con su viejo kilt y una chaqueta gastada pero cómoda. Sin embargo, en mi opinión, estaba mucho mejor que los cortesanos lujosamente vestidos que pasaban junto a nosotros en grupos conversando. No, creo que hay una estatua de Pan por aquí, pero no es esta. Este es uno de los 4 humores del hombre. Pues parece de bastante buen humor, dije, mirando al sonriente amigo de la cabra. Jamie se echó a reír. Y tú dices que eres médico, Sassenach. No es este tipo de humor. ¿No conoces los 4 humores que conforman el cuerpo humano? Esta es la sangre, dijo señalando al flautista y después hacia el sendero. Y aquella es la melancolía. Era la estatua de un hombre vestido con una especie de toga que sostenía un libro abierto.
Jamie señaló en otra dirección. Y más allá está la furia, dijo señalando hacia un hombre desnudo y musculoso que ciertamente tenía aspecto amenazador y a quien parecía no importarle el león de mármol que estaba a punto de morderle la pierna. Y aquella es la Flema. ¿De veras? Por Júpiter. Flema, un sujeto barbudo con sombrero, tenía ambos brazos cruzados sobre el pecho y una tortuga a sus pies. Susurré. ¿En tu época los médicos no conocen los humores?, preguntó. No, respondí, en su lugar tenemos gérmenes. ¿De veras gérmenes?, dijo para sí, repitiendo la palabra y pronunciándola con acento escocés, lo cual le daba un sonido muy siniestro. Gérmenes. ¿Y qué aspecto tienen? Observé una representación de América, una joven con falda y tocado de plumas con un cocodrilo a sus pies. Bueno, no les dedicamos estatuas tan pintorescas, respondí. El cocodrilo que yacía a los pies de América me recordó el de la tienda del maestro Raymond. ¿De verdad no quieres que vaya a la tienda del maestro Raymond?, pregunté. ¿Acaso temes que me perfore los pezones? Claro que no quiero que te perfore los pezones, dijo con firmeza, tomándome por el codo y urgiéndome a continuar por temor a que me sintiera inspirada por los pechos desnudos de América. Pero no quiero que vayas a ver al maestro Raymond. Corren rumores acerca de ese hombre. En París corren rumores acerca de todo el mundo, observé, y apostaría a que el maestro Raymond los conoce. Jamie asintió, sonriendo. Iba vestido con su viejo kilt. Perdón, se me pasó la página. Jamie asintió. Le brillaba el pelo bajo los rayos del pálido sol de primavera. Ah, sí, supongo que sí. Pero creo que he oído algo en las tabernas y en los salones. Se dice que el maestro Raymond es el centro de un círculo especial, que no es precisamente de amigos de los jacobitas. ¿De veras? ¿Qué son entonces? Cabalistas y ocultistas. Brujos, quizá. Jamie, no estarás preocupado por brujos y demonios, ¿no? Habíamos llegado a una parte de los jardines conocida como alfombra verde. Recién iniciada la primavera, el enorme césped apenas empezaba a adquirir un suave tono verde, pero la gente estaba recostada en él, aprovechando el día extrañamente templado. Por los brujos no, contestó por fin, buscando un lugar junto a un arbusto de forsythias y sentándose sobre la hierba. Por el conde de Saint-Germain, tal vez. Recordé la oscura mirada del conde de Saint-Germain en Le Havre y me estremecí a pesar del sol y del chal de lana que llevaba. ¿Crees que está asociado con el maestro Raymond? Jamie se encogió de hombros. No lo sé, pero tú fuiste quien me habló de los rumores que hay sobre Saint-Germain, ¿no? Y si el maestro Raymond pertenece al mismo círculo, deberías mantenerte alejada. Sassenach sonrió. No me gustaría tener que volver a salvarte de la hoguera. Las sombras que había bajo los árboles me recordaron la tétrica frialdad del calabozo de los ladrones de Cranesmuir. Temblé y me acerqué a Jamie, que estaba más lejos al sol. A mí tampoco me gustaría. Las palomas practicaban el cortejo sobre la hierba bajo un floreciente arbusto de forsythias. Las damas y los caballeros de la corte llevaban a cabo actividades similares en los senderos que daban al jardín de esculturas. La diferencia principal consistía en que las palomas eran más silenciosas. Una figura vestida de seda azul apareció detrás de nosotros, elogiando a gritos el espectáculo de la noche anterior. Las tres damas que estaban con él se hacían eco de sus opiniones, aunque no de forma tan espectacular. Soberbia, soberbia, la voz de la Cowell. Oh, soberbia, sí, maravillosa, deliciosa, deliciosa. Soberbia es la única palabra que la define. Oh, sí, soberbia. Las cuatro voces chirriaban estridentes. En cambio, el palomo que giraba a unos cuantos metros de mis narices emitía un arrullo bajo y melifluo, que pasaba de un profundo y amoroso ruido sordo a un silbido susurrante mientras hinchaba el pecho y se inclinaba repetidamente, poniendo su corazón a los pies de su amada, que hasta el momento parecía poco impresionada. Miré al cortesano que se encontraba más allá del palomo, que en aquel momento estaba recogiendo un pañuelo que una de sus compañeras había dejado caer como carnada. Las damas lo llaman landauil, comenté.
Me pregunto por qué. Jamie gruñó adormilado y abrió un ojo para mirar al cortesano que se marchaba. La salchicha. Significa que no puede mantener su salchicha dentro de los pantalones. Ya sabes, damas, lacayos, cortesanas, pajes, incluso perros falderos. Si los rumores son ciertos, añadió, echando un vistazo en dirección al lugar por el que había desaparecido el cortesano, y hacia donde se dirigía una dama de la corte con un peludo bulto blanco aferrado a su generoso pecho. ¡Qué imprudente! Yo no acercaría la mía a una de esas pequeñas bolas peludas. ¿Tu salchicha? Dije divertida. Yo solía oír que lo llamaban pito, y por algún motivo los americanos lo llaman nabo. Una vez se lo mencioné a un paciente que bromeaba conmigo y casi se le saltaron los puntos de la risa. Jamie también se rió, estirándose para acomodarse bajo el templado sol primaveral, parpadeó un par de veces y se giró sonriéndome del revés. «Tú tienes el mismo efecto sobre mí, Sassenach», dijo. Le retiré el pelo de la frente y lo besé entre los ojos. «¿Por qué le ponen nombre los hombres?», pregunté. «Por ejemplo, verga o salchicha. Las mujeres no lo hacen». «¿No?», preguntó Jamie interesado. «Por supuesto que no. No somos tan rebuscadas». Su pecho se movió arriba y abajo, agitado por la risa. Giré hasta ponerme sobre él y disfruté de su solidez debajo de mí. Apreté mis caderas hacia abajo, pero las capas de enaguas lo convirtieron un poco más que un gesto. «Bueno», dijo Jamie con lógica, «después de todo, lo tuyo no sube y baja por su cuenta. No tiene voluntad propia sin tener en cuenta lo que tú quieres. Hasta donde yo sé, por lo menos», añadió alzando una ceja inquisitiva. «No, gracias a Dios. Me pregunto si los franceses lo llaman Pierre», dije, mientras miraba a un dandy que pasaba vestido de moiré con terciopelo verde. Jamie soltó una carcajada que alejó a las palomas del arbusto de forsythias. Salieron volando indignadas, esparciendo plumas grises tras de sí. El perrito blanco y peludo, hasta el momento satisfecho de estar en los brazos de su señora, como un fardo de harapos, se espabiló enseguida consciente de sus responsabilidades. Saltó de su cálido nido como una pelota de ping-pong y salió con entusiasmo al galope detrás de las palomas, ladrando como un demente y con su dueña haciendo lo propio por detrás. «No lo sé, Sassenach», dijo suficientemente recuperado como para limpiarse las lágrimas de los ojos. «El único francés al que le he oído darle un nombre al suyo lo llamaba George». «George», dije suficientemente alto como para atraer la atención de un pequeño grupo de cortesanos que pasaban por ahí. Un espécimen bajo pero vivaz, vestido de negro y satén blanco, se detuvo junto a mí e hizo una profunda reverencia barriendo el suelo a mis pies con su sombrero. Tenía un ojo cerrado a causa de la hinchazón, así como un amoratado chichón que le cruzaba el puente de la nariz, pero su estilo era inigualable. «A votre service, madame», dijo. Todo habría salido bien de no ser por los malditos ruiseñores. Hacía calor en el comedor atestado de cortesanos y observadores. Uno de los alambres del miriñaque se había soltado y me pinchaba debajo del riñón izquierdo cada vez que inspiraba. Estaba padeciendo una de las peores consecuencias del embarazo, la urgencia de orinar a cada rato. Aún así, todo podría haber salido bien. Después de todo, era de pésima educación levantarse de la mesa antes que el rey, aunque el almuerzo fuera informal en comparación con las cenas de Versalles, o eso me habían dado a entender. Sin embargo, informal es un término bastante relativo. Sí, había 3 variedades de escabeche en lugar de 8 y consomé, no sopa espesa. El venado era asado, no en brochette, y el pescado, si bien cocido en vino, era a rodajas en lugar de entero, y presentado sobre un mar de gelatina relleno de gambas. No obstante, como si sintiera frustrado por tanta simplicidad rústica, uno de los cocineros había preparado un delicioso plato de entrada, un nido hecho con tiras de masa, adornado con ramitas de manzano, sobre las que había 2 ruiseñores pelados y cocidos, rellenos con manzana y canela, y vestidos con sus propias plumas. En el nido estaba la familia entera de ruiseñores recién nacidos, con sus alitas marrones y crujientes extendidas.
las tiernas pieles desnudas y glaseadas con miel, y los picos negros abiertos para que se viera ligeramente el relleno de pasta de almendras. Después de que los sirvientes dieran una vuelta triunfal alrededor de la mesa para mostrar el plato, acompañado de murmullos de admiración por doquier, colocaron el refinado platillo frente al rey, que dejó de conversar con Madame de la Tourelle al tiempo suficiente para coger uno de los pajarillos y metérselo en la boca. El rey no dejaba de masticar. Hipnotizada, observaba cómo se le movían los músculos de la garganta. Me sentía como si fuera yo la que estuviera tragando los huesecillos. Los dedos del rey cogieron con indiferencia otro pajarillo. En aquel momento llegué a la conclusión de que habría cosas peores que insultar al rey levantándome de la mesa y salí a toda prisa. Poco después, al incorporarme entre los arbustos, oí un ruido a mis espaldas. Esperaba ver la mirada enfadada de un jardinero, y con razón, pero encontré la de un marido irritado. «Por favor, Claire, ¿es que siempre tienes que hacer lo mismo?», quiso saber. «En pocas palabras, sí», dije, dejándome caer sobre el borde de una fuente ornamental. Tenía las manos húmedas y me las sequé sobre la falda. «¿Acaso cree que lo hago por diversión?». Me sentía mareada y cerré los ojos, tratando de recobrar el equilibrio para no caer en la fuente. De pronto sentí una mano en la espalda y casi caí en unos brazos junto a mí, que se abrieron para recibirme. «Por Dios, lo siento, Maudouin. ¿Estás bien, Claire?». Lo empujé lo suficiente para mirarlo y sonreí. «Estoy bien, un poquito mareada, eso es todo». Extendí la mano e intenté suavizar la profunda arruga de preocupación de su frente. Él me devolvió la sonrisa, pero la arruga permaneció como una fina línea vertical entre las gruesas curvas de sus cejas. Metió una mano en la fuente y la pasó sobre las mejillas. Debía estar bastante pálida. «Lo siento de veras, Jamie, no he podido evitarlo». Su mano húmeda, fuerte y firme apretó mi nuca para tranquilizarme. Un ligero rocío de gotas procedente de un delfín de ojos saltones humedeció mi cabello. «Oh, no te preocupes por mí, Sassenach. No quería gritarte, solo que...» Hizo un gesto de impotencia. «Me siento tan estúpido. Te veo sufrir. Sé que es por mi culpa y no puedo hacer nada para ayudarte. Así que te culpo a ti. Me enfado y te grito». «¿Por qué no me mandas al infierno, Sassenach?», dijo. Me reí a carcajadas aferrándome a su brazo hasta que me dolió la cintura por el apretado corsé. «Vete al infierno, Jamie», dije por fin, limpiándome los ojos. «Vete directo al infierno, sin pasar por la casilla de salida. No recojas los $200, ya está. ¿Te sientes mejor?». «Sí», dijo relajando la expresión. «Cuando empiezas a bromear, sé que ya te encuentras mejor. De verdad, ¿te encuentras mejor, Sassenach?». «Sí», respondí, mientras me sentaba y empezaba a ver dónde estaba. Los jardines de Versalles estaban abiertos al público y pequeños grupos de mercaderes y trabajadores se mezclaban con los nobles, todos disfrutando del buen tiempo. De repente se abrieron las puertas que daban a la terraza y los invitados del rey salieron charlando. El éxodo del almuerzo se vio aumentado por una nueva delegación que acababa de descender de 2 grandes carruajes que en aquel momento se dirigían más allá del jardín hacia los establos. Era un grupo numeroso de hombres y mujeres, sobriamente vestidos en comparación con los colores brillantes de los cortesanos que los rodeaban. Pero fue el sonido, no su aspecto, lo que atrajo mi atención. El francés oído desde lejos tenía un fuerte parecido con el graznido de patos y gansos por sus elementos nasales. El inglés tenía un ritmo más lento y la entonación no subía y bajaba tanto. Oído desde lejos, donde no es posible distinguir las voces individuales, tiene la monotonía áspera y amistosa de los ladridos de un perro ovejero. El efecto general del éxodo masivo que se dirigía hacia donde nos encontrábamos nosotros era el de una manada de gansos graznando mientras eran conducidos al mercado por una jauría de perros. El grupo de ingleses había llegado, aunque tarde, y los habían conducido al jardín, mientras el personal de la cocina preparaba otro almuerzo y volvía a montar una mesa enorme para ellos. Inspeccioné el grupo con curiosidad. Al duque de Sandringham lo conocía, pues lo había visto en una ocasión en Escocia, en el castillo Lioch. Su figura regordeta era fácil de ver. Iba caminando al lado de Luis con su peluca ladeada en señal de atención. A los demás miembros del grupo no los conocía. Supuse que la elegante señora de mediana edad,
que en aquel momento estaba atravesando la puerta, debía de ser la duquesa de Claymores, a la que sabía que esperaban en la corte, aunque por lo general a la reina la dejaban en alguna casa de campo para que se entretuviera como pudiera. En esta ocasión la habían arrastrado a palacio y estaba conversando con la visitante. Se notaba que estaba poco acostumbrada a ocasiones semejantes, pues su dulce rostro estaba ruborizado de excitación. La joven que caminaba detrás de la duquesa me llamó la atención, aunque vestida de manera muy sencilla, tenía la clase de belleza que la haría destacar en cualquier parte. Era pequeña, de huesos delicados y figura redondeada, con pelo oscuro y brillante sin empolvar. Y su piel era blanquísima, con un rubor rosado en las mejillas que le daba el aspecto del pétalo de una flor. El rosa profundo de sus mejillas me recordó un vestido que había tenido en la otra época, un vestido de algodón estampado con amapolas rojas. Por alguna razón aquel pensamiento me provocó una repentina nostalgia y me agarré al borde del banco de mármol, sintiendo una punzada de añoranza. Supongo que había sido el hecho de escuchar el inglés después de tantos meses, entre la cadencia del escocés y el cacareo del francés. Los visitantes me recordaban a mi hogar. Entonces lo vi. Sentí que se me helaba la sangre, cuando recorrí incrédula con la mirada la curva elegante de su cráneo, cubierto de pelo oscuro, alto y esbelto en medio de las pelucas empolvadas. En mi mente sonaron las alarmas, como sirenas ante un bombardeo. Me debatía por aceptar y repeler las impresiones que me asaltaban. Mi inconsciente se detuvo en la línea de la nariz, pensando en Frank, y me dispuse a correr para darle la bienvenida. Pero no es Frank, advirtió un poco más alto el centro racional de mi mente. Me quedé helada al ver la curva familiar de la boca con su media sonrisa. «Sabes que no es Frank», me repetí, sintiendo que me ponía rígida. Entonces sentí pánico. Apreté los puños y noté un nudo en el estómago. El lento proceso del pensamiento lógico siguió el curso del instinto y del conocimiento. La frente ancha y la arrogante inclinación de la cabeza me convencían de lo impensable. No podía ser Frank, y si no era Frank, entonces solo podía ser una persona, Jonathan Randall. No fue mi voz la que habló, sino la de Jamie, tranquila e impersonal. Mi conducta le había llamado la atención y tras mirar en la misma dirección había visto lo mismo que yo. No se había movido. En medio de mi pánico creí que tampoco respiraba. Me pareció que un sirviente miraba con curiosidad la silueta imponente del guerrero escocés que tenía a mi lado, que estaba callado como una estatua de Marte, pero toda mi preocupación estaba centrada en Jamie. Estaba completamente inmóvil, tan inmóvil como puede estarlo un león acechando en medio de la selva, con la mirada fija y sin pestañear mientras el sol abrasador quema la estepa africana. Y vi que algo se movía en el fondo de sus ojos, el pestañeo del ator del gato al acecho antes de dar el zarpazo para atrapar a su presa. Sacar un arma en presencia del rey equivalía a la muerte. Mertag estaba en el extremo opuesto del jardín, demasiado lejos para servir de ayuda. 2 pasos más pondrían a Randall dentro de nuestro alcance, dentro del alcance de la espada. Puse una mano sobre el brazo de Jamie. Estaba tan rígido como el acero de la empuñadura de su espada. La sangre me rugía en los oídos. «Jamie, Jamie», exclamé y me desmayé. Capítulo 10. Una dama de cabellera castaña y rizada. Emergí de una bruma amarilla compuesta de luz del sol, polvo y recuerdos, fragmentados, totalmente desorientada. Frank estaba inclinado sobre mí y me sostenía la mano, pero no. La mano que yo palpaba era mucho más grande que la de Frank, y mis dedos acariciaban el vello áspero de su muñeca. Las manos de Frank eran suaves como las de una mujer. «¿Se encuentra bien?», era la voz baja y refinada de Frank. Claire, aquella voz más baja y más profunda, no era la de Frank. Tampoco era refinada, estaba cargada de temor y angustia. Jamie, había encontrado el nombre adecuado a la imagen mental que buscaba. Jamie, no. Me senté de repente mirando primero a uno, luego al otro. Estaba rodeada por un círculo de curiosos que habían dejado un espacio para el rey, que estaba inclinado y me observaba con compasivo interés. Había 2 hombres a mi lado, a mi derecha Jamie con los ojos abiertos y el rostro pálido, y a mi izquierda. «¿Se encuentra bien, señora?».
Los claros ojos castaños tan solo mostraban una respetuosa preocupación y unas cejas finas y oscuras se alzaban inquisitivamente sobre ellos. No era Frank, por supuesto. Tampoco era Jonathan Randall. Aquel hombre era unos 10 años más joven que el capitán, quizá de mi edad, y tenía un rostro pálido pero curtido por la intemperie. Los labios tenían la misma línea cincelada, pero carecían de los rasgos de crueldad que enmarcaban la boca del capitán. Usted, dije apartándome de él, usted es Alexander Randall, señora, respondió rápidamente, haciendo un malogrado gesto hacia su cabeza como para quitarse un sombrero que no llevaba. No creo que nos conozcamos, dijo con tono de duda. No nos conocemos, dije apoyándome en Jamie. Su brazo era firme, pero su mano temblaba, así que la oculté en el pliegue de mi falda. Una presentación un tanto informal, ¿no es cierto, señora? No, Lady Brogtuarach, ¿verdad? La voz aflautada atrajo mi atención y vi el semblante del duque de Sandringham, asomando por encima del conde de Sévigné y del duque de Orleans. Se abrió paso con su cuerpo desmañado y extendió la mano para ayudarme a ponerme en pie. Con mi mano entre las suyas hizo una reverencia a Alexander Randall. Este fruncía el entrecejo intrigado. El señor Randall es mi secretario, Lady Brogtuarach. Las órdenes sagradas son una noble vocación, pero lamentablemente los nobles propósitos no contribuyen a pagar las cuentas, ¿verdad, Alex? El joven se ruborizó, pero inclinó la cabeza en respuesta a la presentación de su jefe. Entonces noté el sobrio traje negro y el alzacuello blanco que lo distinguían como miembro de alguna orden. Su gracia dice la verdad, señora, y como es así, aprecio el empleo con la más profunda gratitud. Podría no ser tan profunda pese a sus palabras. Lancé una mirada al duque que había entornado los ojos y cuya expresión era impenetrable. Esta pequeña escena se vio interrumpida por una palmada del rey, convocando a 2 lacayos. Estos, siguiendo la orden real, me cogieron por los brazos y me depositaron en una litera a pesar de mis protestas. De ninguna manera, señora, dijo el rey, descartando con gracia las protestas y el agradecimiento. A casa a descansar. No queremos que esté indispuesta para el baile de mañana, ¿no? Sus enormes ojos marrones parpadearon al alzar mi mano hasta sus labios, sin quitarme los ojos de encima. Hizo una reverencia a Jamie, el cual había reunido suficiente valor para pronunciar un discurso de gratitud, y le respondió: «Quizás acepte su agradecimiento, señor, si me autoriza a bailar una pieza con su encantadora esposa». Jamie apretó los labios al oír estas palabras, pero devolvió la reverencia y dijo: «Mi esposa comparte mi honor ante vuestra atención, majestad», me miró. «Si puede ir al baile, aguardará con impaciencia el momento de bailar con vuestra alteza». El rey se volvió sin esperar una despedida formal e hizo un gesto con la cabeza a los lacayos. «A casa», ordenó. Una vez en casa, tras un caluroso y agitado viaje a través de calles que olían a flores y alcantarillas abiertas, me quité el pesado vestido y el incómodo armazón y me puse una bata de seda. Encontré a Jamie sentado frente al hogar, con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas, pensativo. Estaba tan pálido como su camisa, brillando con luz tenue en la sombra de la repisa, como un fantasma. «Madre sagrada», musitó meneando la cabeza, «por Dios y por todos los santos he estado tan cerca de matar a ese hombre. ¿Te das cuenta, Claire, de que si no te hubieras desmayado?» «Jesús, tenía toda la intención de matarlo», se interrumpió, estremeciéndose otra vez. «Es mejor que levantes los pies y los pongas en alto», le dije, acercándole un escabel tapizado. «No, estoy bien así», dijo rechazándolo con un ademán. «Entonces, ¿es hermano de Jonathan Randall?» «Posiblemente», respondí con sequedad. «No podría ser otra persona». «¿Sabía que trabajaba para Sandringham?» Negué con la cabeza. «No sabía ni sé nada de él. Aparte de su nombre y de que es un clérigo, Frank no estaba muy interesado en él, pues no era un antepasado directo». El ligero temblor de mi voz al pronunciar el nombre de Frank me traicionó. Jamie dejó la botella y se acercó. Se agachó de forma resuelta, me levantó y me acunó contra su pecho. Su camisa conservaba el aroma de los jardines de Versalles. Me besó la coronilla y regresó a la cama. «Ven y descansa, Claire», dijo en voz baja. «Ha sido un día largo para los dos». Yo temía que el encuentro con Alexander Randall hiciera que Jamie volviera a tener pesadillas.
No sucedía con frecuencia, pero de vez en cuando notaba que se despertaba con el cuerpo tenso en una repentina lucha. Entonces salía dando tumbos de la cama y pasaba la noche junto a la ventana como si aquello le proporcionara descanso, rechazando cualquier forma de consuelo o interferencia. Por la mañana Jonathan Randall y los otros demonios de la noche habían desaparecido, vencidos por la fuerza de voluntad de Jamie. Pero se durmió enseguida y la tensión del día abandonó su rostro dándole un aspecto pacífico y suave para cuando apagué la vela. Era una bendición yacer inmóvil. A medida que me sumergía en el sueño desaparecían los dolores de espalda, del cuello y de las rodillas. Pero mi mente liberada de la tensión volvía a representar la escena del jardín del palacio. Veía la melena oscura, la frente alta, las orejas pegadas a la cabeza y la mandíbula pronunciada, y volví a sentir el reconocimiento que me inundaba el corazón de angustia y alegría a la vez. Frank, había pensado en aquel momento, Frank. Y fue con el rostro de Frank con el que me sumergí en el sueño. La sala de conferencias pertenecía a la Universidad de Londres, antigua, con techo de madera y suelos modernos. Tenía el linóleo rayado debido al roce de los pies. Los asientos eran los antiguos bancos, los escritorios nuevos se reservaban para las salas de ciencia. Para las de historia bastaba con los antiguos escritorios de madera. Si la asignatura era fija y nunca iba a cambiar, ¿por qué iban a hacerlo los bancos? Piezas decorativas, dijo Frank, y objetos de uso. Sus dedos largos tocaron el borde de un candelabro de plata y el sol de la ventana brilló sobre el metal como si su tacto fuera eléctrico. Los objetos que pertenecían a las colecciones del Museo Británico estaban alineados en el borde de la mesa. Los estudiantes de la primera fila podían ver las pequeñas grietas en el marfil amarillento de un ábaco francés. Y las manchas de tabaco, que oscurecían los bordes de la pipa de arcilla. También había un perfumero inglés con tapa de oro, un tintero chapado en bronce con la tapa tallada, una cuchara rota y un pequeño reloj de mármol. Detrás de la fila de objetos había otra de miniaturas pintadas, con los rasgos oscurecidos por la luz que se reflejaba sobre sus superficies. Frank se inclinó sobre los objetos absorto. El sol de la tarde brilló sobre su cabeza, proporcionando un tono rojizo a su cabello. Alzó la pipa de arcilla en una mano, ahuecándola como si fuera un huevo. Para ciertos períodos, explicó, tenemos la historia propiamente dicha, el testimonio escrito de las personas que vivieron en aquel entonces. Para otros, solo se conservan los objetos que nos indican cómo vivía la gente. Se puso la pipa en la boca y apretó los labios alrededor de la boquilla. Llenó de aire las mejillas y levantó las cejas cómicamente. La audiencia respondió con una risa apagada. Frank sonrió y dejó la pipa sobre la mesa. El arte y las piezas decorativas, dijo extendiendo una mano sobre la brillante serie de objetos, es lo que vemos con más frecuencia, los adornos de una sociedad. ¿Y por qué no?, dijo dirigiéndose a un muchacho de pelo castaño y de aspecto inteligente. Era una estratagema típica de conferenciante. Elegir a un miembro de la audiencia para hablarle como si estuviera a solas con él. Un momento después, dirigirse a otro. Así todo el mundo percibía el sentido de sus comentarios. Esos son objetos bonitos, después de todo. Con un dedo tocó los cisnes del reloj que se agitaban con sus cuellos curvados en una procesión doble. Vale la pena preservarlos, pero ¿quién quiere guardar una vieja funda de tetera o una rueda de coche gastada? Esta vez eligió a una bonita rubia con gafas que le sonrió y soltó una risita como respuesta. Sin embargo, son los objetos útiles, los objetos que no constan en los documentos, los que se usan, se rompen y se tiran sin pensarlo dos veces, los que nos dicen cómo vivió el hombre común. La cantidad de estas pipas, por ejemplo, nos dice algo sobre la frecuencia y los tipos de tabaco que usaban las diferentes clases sociales, desde las altas, dio un golpecito sobre la tapa de una caja de rapé esmaltada, hasta las bajas. El dedo se movió para acariciar la boquilla larga y recta de una pipa. Se dirigió a una mujer de mediana edad que escribía frenéticamente, apenas consciente de la mirada del profesor. Al sonreír, unas arrugas se marcaron en su frente. No es necesario que tome nota de todo, señorita Smith, dijo. Después de todo, la conferencia dura 1 hora. Su lápiz se gastará antes. La mujer se sonrojó y dejó el lápiz.
De esta forma seguirían sin aburrirse ni quejarse el hilo de su argumento lógico y se adentrarían en la discusión. La atención de Frank se aflojó al percibir que la atención de los estudiantes se centraba en él. El mejor testigo de la historia es el hombre, o la mujer, añadió haciendo un gesto a la hermosa rubia, que la vivió. ¿No es verdad? Sonrió y alzó una cuchara de cuerno agrietada. Bueno, quizá. Al fin y al cabo, forma parte de la naturaleza humana poner lo mejor de uno cuando se sabe que alguien lo va a leer. La gente tiende a concentrarse en las cosas importantes y las retoca para el consumo público. Es raro encontrar a alguien que registre con el mismo interés los detalles de una procesión real y la cantidad de veces que se ve obligado a usar su vacinilla cada noche. Esta vez la risa fue general. Frank se relajó apoyándose de forma casual contra la mesa e hizo un gesto con la cuchara. Los objetos hermosos son los que se preservan más. Sin embargo, las vacinillas, las cucharas y las pipas de arcilla barata pueden decirnos más acerca de la gente que las utilizó. Y esas personas, creemos que los personajes históricos son diferentes de nosotros, a veces casi mitológicos. Pero alguien jugó con esto. El delgado dedo índice acarició el ábaco. Una dama usó esto, tocó el perfumero, poniéndose perfume detrás de las orejas, en las muñecas. ¿En qué otros sitios se ponen perfume las mujeres? Alzando la cabeza bruscamente, sonrió la muchacha rubia y regordeta de la primera fila, que se ruborizó, soltó una risita y se tocó con timidez el escote de la blusa. Todavía sonriendo, sí, justo ahí. Pues bien, lo mismo hacía la dueña de este perfumero. ¿Qué es, profesor? ¿Chanel? Esta estudiante morena como Frank y con ojos grises que delataban más que un coqueteo, no era tan tímida como la otra. Frank cerró los ojos e inhaló profundamente, abriendo las aletas de la nariz sobre la boca del frasco. No, es L'Air Bleu, mi favorito. Volvió a la mesa y pasó la mano sobre las miniaturas. Después tenemos una clase especial de objetos, retratos, obras de arte y al mismo tiempo todo lo que podemos ver de las personas. ¿Pero son reales para nosotros? Levantó un óvalo pequeño y lo mostró a la clase mientras leía la pequeña etiqueta pegada al dorso. Una dama, por Nathaniel Plimer, firmado con iniciales y fechado en 1786, de cabellera castaña y rizada, con vestido rosa y cuello con volantes, de fondo el cielo nublado. Levantó un cuadro junto al anterior. Un caballero, por Horace Home, firmado con un monograma y fechado en 1780. Con cabellera empolvada en cué, vestido con chaqueta marrón, chaleco azul, chorrera de linón y una condecoración, posiblemente la honorabilísima Orden de Bath. La miniatura mostraba a un hombre de cara redonda, con la boca fruncida, en una pose típica de los retratos del siglo XVIII. Conocemos a los artistas, dijo, dejando el retrato. Ellos firmaban su trabajo o dejaban indicios de su identidad en las técnicas y los temas que trataban. Pero, ¿y sus modelos? Los vemos y sin embargo no sabemos nada de ellos. Los peinados extraños, las ropas singulares. No nos son familiares, ¿no? Y el modo en que muchos artistas los pintaron. Los rostros son parecidos, la mayoría redondos y pálidos, y no hay mucho más que se pueda decir de ellos. De vez en cuando uno destaca sobre los demás. Cogió otro óvalo. Un caballero. Alzó la miniatura y los ojos azules de Jamie brillaron bajo la mata reluciente de cabello, peinado por una vez, trenzado y sujeto con una cinta de una manera desacostumbradamente ordenada. La nariz afilada destacaba sobre el encaje de sus chorreras y la boca grande parecía a punto de hablar, torcida en una esquina. Eran personas reales, insistió la voz de Frank. Hacían más o menos las mismas cosas que nosotros, exceptuando unos pequeños detalles como ir al cine o conducir por la autopista. Se oyeron unas risitas apreciativas en la clase. Pero amaban a sus hijos, a sus esposos o esposas. Bueno, a veces, más risas. Una dama, dijo suavemente acunando el último retrato en su palma, tapándolo por el momento, de pelo castaño frondoso y rizado hasta los hombros y un collar de perlas, sin fecha, artista desconocido. Era un espejo, no una miniatura. Mis mejillas se enrojecieron y mis labios temblaron cuando el dedo de Frank trazó con suavidad la línea de mi mandíbula y la graciosa línea de mi cuello.
Las lágrimas me inundaron los ojos y cayeron por mis mejillas al oír su voz dando la clase. Frank dejó la miniatura en la mesa. Miré hacia el techo de madera. Sin fecha. Autor desconocido, pero alguna vez ella fue real. Tenía dificultad en respirar. Al principio pensé que me estaba ahogando el vidrio que cubría la miniatura, pero lo que me apretaba la nariz era blando y húmedo, y torcí la cabeza. Entonces me desperté, sintiendo la almohada mojada por mis propias lágrimas. La mano grande y tibia de Jamie me sacudía el hombro con suavidad. Tranquila, Claire. Estaba soñando, estoy aquí. Volví el rostro hacia su hombro, sintiendo cómo se deslizaban las lágrimas entre mi mejilla y su piel. Me aferré a su solidez y a los pequeños ruidos de la casa de París. Llegaron a mis oídos, llevándome de regreso a mi vida presente. Lo siento, susurré. Estaba soñando con... Me dio una palmadita en la espalda y buscó un pañuelo bajo la almohada. Lo sé. Estabas diciendo su nombre. Sonaba resignado. Apoyé la cabeza sobre su hombro, tenía un olor cálido y su aroma somnoliento se mezclaba con el olor del cobertor de plumón y las sábanas limpias de lino. Lo siento, volví a decir. Él resopló. No alcanzó a hacer una risa. Bien, no te diré que no estoy celoso, dijo con cierta tristeza, porque lo estoy. Pero no puedo prohibirte que sueñes, ni que llores. Con el dedo siguió el rastro húmedo sobre una mejilla, luego lo secó con el pañuelo. No, vi su sonrisa en la penumbra. No, tú lo amabas. No puedo reprocharte que lo eches de menos. Y me da cierto consuelo saber, vaciló. Alcé la mano para quitarle el pelo enmarañado de la cara. ¿Saber qué? Que de ser necesario también podrías echarme de menos de la misma manera. Respondió en voz baja. Apreté la cara ferozmente contra su pecho para amortiguar mis palabras. A ti no te echaré de menos, porque no será necesario. No te perderé. Nunca. Un pensamiento me golpeó y alcé la vista para mirar con la sombra de una ligera bárbara en su rostro. ¿Acaso temes que yo pueda volver? No creerás que porque pienso en Frank. No. Su voz fue rápida y suave, y su respuesta inmediata, tan posesiva como sus brazos alrededor de mi cuerpo. No, repitió con mayor suavidad. Estamos unidos tú y yo, y no hay nada en la tierra que pueda separarme de ti. Me acarició el pelo. ¿Recuerdas el juramento de sangre que pronuncié cuando nos casamos? Sí, creo que sí. Sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Te entrego mi cuerpo para que seamos uno, terminó diciendo Jamie. Sí, y he mantenido ese juramento, Sassenach, y tú también. Me dio la vuelta y con una mano cubrió mi vientre abultado. Sangre de mi sangre, repitió, y hueso de mis huesos. Me llevas dentro de ti, Claire. Ahora no puedes abandonarme, pase lo que pase. Eres mía para siempre, quieras o no. Me ames o no, mía y no te dejaré ir. Puse una mano sobre la suya, apretándola contra mí. No, dije, ni tú tampoco podrás dejarme. No, dijo él, sonriendo a medias, porque también he cumplido con la parte final del juramento. Unió sus manos rodeándome e inclinó su cabeza sobre mi hombro para que pudiera sentir el aliento cálido de las palabras sobre mi oreja susurradas a la oscuridad. Porque te entrego mi espíritu hasta que la muerte nos separe. Bueno, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Besito para todas. Chao.